Hola, buenas tardes. Ahora estamos esperando que se sume Mariel. A ver, Mariel. Hola, Mari. Te mandé la invitación para participar. ¿Me tenés que aceptar nomás? Ahí estoy. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo Gracias va? por la invitación, Marcela. No, de nada. Ah, mira, ahí justo se sumó San. Gaby, hola. Bueno, vamos a esperar un poquito, igual que se sumen un par más de personas, porque somos las primeras. Este, ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás pasando Muy esta bien, cuarentena? muy bien. Bien, bien, con trabajo, trabajando, Bueno, eso, adaptándome como la mayoría de las personas y más que nos dedicamos a esto, trabajando, creo que más, porque es un desafío para todos nosotros, pero sí, sí, trabajando. bien. Bueno, mientras se van sumando las personas, lo que te quería contar era un poco cómo va a ser esta dinámica de esta charla. Eh, Cualquier persona que se sume a la conversación puede hacer preguntas, ¿sí? La Ah, escriben ahí donde dice comentar, abajo de la pantalla, pueden escribir lo que quieran y hacer preguntas. Vos no te preocupes por leerlas, ¿sí? Las voy a leer yo porque a veces, viste, estamos entusiasmados hablando y sube la pregunta y después entra gente, hacen otros comentarios y entonces, para que vos no te tengas que estar preocupando, yo las voy a buscar y las voy a leer, para que vos no te tengas que distraer preocupándote por dónde están las preguntas que te hacen, ¿sí? bueno, perfecto. Eh, Después, la otra cosa que me parece importante hablar es que la idea es que vamos a hablar sobre vos, sobre tu trabajo, sobre tu vida, sobre tu organización. Entonces, al ser tu vida, vos estás en todo tu derecho a no responder alguna pregunta. Si te parece que esa pregunta no corresponde o que es algo muy privado o que es algo que tiene que ver demasiado con la organización, no estás obligada a responder, ¿sí? Esto para nosotros es muy importante. Nos puedes decir, mira, me parece que esta pregunta prefiero no, o cuando hablemos personalmente, o si alguien la quiere consultar de forma privada no hay problema, pero en este público no. Así que sentite libre de decidir qué querés responder y qué no. Hola Flor, Perfecto. bienvenida. Bueno, si te parece, empezamos. A mí me gustaría empezar. ¿Me escuchás bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Me gustaría comenzar con una presentación tuya, ¿sí? Porque yo te conozco, pero hay gente que no. Así que sería ideal que vos te presentes, que cuentes quién sos y qué es lo que haces. ¿Dale? Bueno, mi nombre es Mariel Postolou. Yo soy directora de la Fundación Solar de Integración, en realidad fundadora y actualmente directora. Es una fundación que fue creada sobre los pilares de una concepción hacia un nuevo paradigma de personas con discapacidad, donde trabajamos en distintos programas, algunos que tienen que ver con asistencia directa, como puede ser acompañamiento terapéutico, integración escolar, prestaciones de apoyo, atención individual, y otros que tienen que ver con intentar difundir la temática de discapacidad, darle nuevos giros. A ver, a mí se me colgó. No sé si ustedes la siguen escuchando o es solo a mí.
Se me colgó. Sí, 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 eso estaba diciendo, que te habías quedado congelada. Bueno, como te decía, lo nombraste al principio de mi vida personal, en realidad mi profesión de base Es que es no te terapia. escucho bien. A ver, ahora. Dale. Mi profesión de base es licenciada en terapia ocupacional. ¿Ahora me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, y después hice un recorrido en gestión en organizaciones sociales. Y bueno, en realidad hace más o menos unos 15 años que me dedico a la gestión y dirección de organizaciones y dejé la clínica de terapia ocupacional adentro mío, ejerciéndola, pero desde otro punto de vista, ¿no? Ok. Al comienzo de todo, bueno, la gente que se fue sumando, cualquier persona puede hacer preguntas. Mientras no hacen preguntas nuestros espectadores, te las hago yo. eh, lo que te quería preguntar es, lo primero que dijiste, pensamos en esta organización desde un nuevo paradigma. Sí. ¿Cuál es ese nuevo paradigma? Este nuevo paradigma, más allá de un marco teórico que tiene que ver con pensar la discapacidad con un enfoque biopsicosocial, básicamente tenía que ver con dar respuestas efectivas a las personas con discapacidad, poder generar impacto social a través de nuestras acciones y de nuestros programas. Y nos enfocamos mucho en generar metodologías y maneras posibles de poder cuantificar este impacto. Nos daba la sensación, no dije que la fundación tiene su nacimiento en el año 2010. Tiene 10 años. Sí, está conformada por un grupo de personas que veníamos trabajando hace muchísimos años juntos, ¿no? Y justamente nos encontrábamos con instituciones muy enquistadas, que les costaba romper estructuras, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que nos guiaban que fueron nuestros pilares para pensar Solar de Integración, fue justamente romper estructuras todo el tiempo y volver a repensar las prácticas todo el tiempo, y estamos abocados a eso intentando hacerlo, ¿no? Eh, pero ¿Se sí, te sí, ocurre, se te ocurren algunos ejemplos de cuáles son como las prácticas que intentaron como romper y rediseñar? sí, sí, sí. Por ejemplo, Solar de Integración nace con la idea de armar un centro donde las personas pudieran estar durante el día y nosotros lo llamamos en su momento, hace 10 años, alojamiento socioterapéutico. Este alojamiento socioterapéutico teníamos la idea de que sea un lugar de convivencia de personas con discapacidad, que ellas pudieran autogestionar, que sea autogestivo, que puedan encargarse de la administración económica, de lo que iban a comer, de los quehaceres hogareños. Y a lo largo del tiempo, más allá que todo se fue como postergando por cuestiones burocráticas, administrativas, vamos a ponerle ese nombre, empezamos a pensar que era un lugar cerrado, que nosotros militábamos sobre conceptos de inclusión efectiva en la sociedad,
que tenían que ser unidades convivenciales que estén insertas en la comunidad, en edificios de la comunidad, y que era también una manera de visibilizar y de alguna manera naturalizar las personas viviendo en la comunidad. Y bueno, Ujú. de ahí tuvimos como un giro y transformamos ese proyecto en un nuevo proyecto que hoy lo llamamos Viviendas con Apoyo, por ejemplo. Ahí se me vino a la... Sí. Buenísimo. Bueno, recién se sumaron un montón de personas, así que a todas esas personas les digo que cualquiera que le quiera hacer una pregunta a Mariel, que la escriba ahí en donde le dice comentar en la pantalla de cada uno y que Mariel responde. Mientras no le hacen preguntas, yo voy a seguir. Ese proyecto de vivienda con apoyo, ¿ya está en funcionamiento? En realidad, un poco que el tema del encuentro de hoy, entre otros, era el trabajo en esta cuarentena. Nosotros venimos con experiencias caseras, vamos a decir, de situaciones que fueron emergencias, que había que dar algún tipo de respuesta a familias, a personas con discapacidad que se acercaban a la institución en búsqueda de ayuda y en búsqueda de respuestas. Entonces lo que hicimos fue idear programas personalizados e individualizados para esas personas que necesitaban seguir viviendo en estos departamentos, en estas casas que habían sido lugares de convivencia con sus familias. Y hace 2 años empezamos a armar nuestro programa de viviendas con apoyo. Habíamos iniciado conversaciones, reuniones con familiares, con distintos organismos que podían brindar apoyo para que esto pueda hacerse efectivo. Una de las cosas que es importante mencionar es que no hay ningún tipo de legislación, si bien uno de nuestros paraguas más importantes es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, enuncia un artículo, que es el artículo 19, que habla de vida independiente. Ajá. Esto significa que las personas deben vivir donde desean vivir, con quienes desean vivir y dónde desean vivir. Pero Claro. muchas veces las normas y las leyes van atrás de las convenciones, no hay nada que acompañe de alguna manera efectivamente esta posibilidad. Y bueno, estamos ahí bregando por nuevos nombres, vamos a ponerle, de ayuda y de apoyo para que las personas puedan llevar adelante este artículo, ¿no? Claro. Buenísimo. Bueno, y en este momento de cuarentena, ¿cómo están trabajando? Porque ustedes tienen un centro, ¿no? Sí. Donde la gente habitualmente va y hace actividades, toma talleres. En este momento, ¿cómo están llevando adelante todo eso? Bueno, en este momento nosotros te decía que teníamos distintos programas que requieren distintos abordajes y lo que cuando pasó todo esto, que evidentemente nos hizo reacomodarnos, readaptarnos, reformularnos todo el tiempo y vamos igual modelando esto a partir de las disposiciones que van saliendo y las excepciones que van saliendo para poder cumplir la cuarentena. Lo que hicimos fue pensar justamente el caso por caso. Ajá. Si bien sostenemos la cuarentena, obviamente, por ejemplo, lo que es integración escolar, que se hace a través de distintos recursos tecnológicos que con mucha creatividad
y entusiasmo intentan llevar adelante nuestras coordinadoras de integración escolar y nuestro equipo de docentes. A veces no es tan fácil la adaptación ni del niño, ni de los profesionales, ni de las familias, porque las familias pasaron a tener, sobre todo de los niños, un rol muy importante en este proceso. Claro. Y no podemos de alguna manera desoír que estas familias también tenían sus propias preocupaciones y ocupaciones, sus trabajos en sus casas, entonces hubo toda una readaptación, por ejemplo, en los recursos tecnológicos que han utilizado. Bueno, se cambiaron los horarios, para que sean unos horarios que las familias pudieran acompañar a ese niño en el proceso. Se acomodaron los recursos, no todos tenían posibilidad de hacer videollamadas, algunos pedían que sea por mail, por ejemplo, y después alguna llamada telefónica, y bueno, y se fue todo el tiempo, se está en realidad, no se fue, se está todo el tiempo, hace ya casi un mes y medio, acomodando toda esa situación. Y en cuanto a los acompañamientos terapéuticos que a nosotros nos llevó a replantearnos mucho cuál era la posibilidad de poder acompañar a algunas personas en forma remota, también se hizo por la misma estrategia, ir cambiando, ir viendo, ir repartiendo los momentos del día para acompañar a estas personas y a otras tuvimos que continuar la atención presencial, cambiando quizás actividades que se hacían, cambiando propuestas porque requerían de otro tipo de distancia social, pero que por cuestiones muy particulares de cada situación debimos sostener la atención y el acompañamiento presencial, porque estaban solos, porque las familias no podían acompañarlos, y bueno, y realmente fue un arduo trabajo de un día a día, que iba acompañando eh, las posibilidades y lo que iban necesitando cada una de las personas que nosotros debimos también acomodarnos y reacomodarnos, ¿no? Claro, claro. Y ahora están desarrollando actividades digitales, como qué cosas hacen digitalmente. A ver, nosotros tuvimos como que readaptar muchas de las cosas que las teníamos pensadas, muchas de las actividades y acciones que las teníamos pensadas para un intercambio presencial, como por ejemplo fue la posibilidad de hacer una capacitación interna, la adaptamos a nuestra plataforma Learning, y bueno, y estamos compartiendo en foro, compartiendo actividades con todo el equipo. Estamos teniendo muchas reuniones por Zoom que nos permite encontrarnos, ir acompañándonos y resolviendo cuestiones que van siendo emergentes. Reencontramos y encontramos a gente que pertenecía a grupos que concurrían a la fundación a través de plataformas digitales con propuestas de actividades y de talleres que se estaban armando y quizás lo que también nos pasó es que fue, aparte de ser el COVID-19 muy disruptivo, fue muy a principio de año para nosotros. Y Claro. esto sin duda
nos hizo enseguida tener que rearmar estrategias nuevas, muchos volviendo de nuevo a algunos grupos y a trabajo de integración escolar de los niños con las maestras, que se conocían muy poco algunos. Entonces hubo Claro, que reforzar mucho la cuestión de los vínculos, la cuestión de la claro. comunicación. Claro, ¿ustedes ¿No? trabajan principalmente con niños? No, nosotros trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos y con adultos mayores. Sí. Y, Eh, y como cada año se tienen que inscribir para participar de las actividades, ¿o hay gente que ya viene con ustedes desde ese tiempo? sí, hay gente que está con nosotros en la fundación hace mucho tiempo. En los niños, sobre todo, se dio esta cuestión de arrancaron el año con integración escolar, con maestras nuevas, muchos cambiaron los ciclos, o sea, de jardín a primaria, de primaria a secundaria, y esto requirió un cambio de la persona que hacía el acompañamiento. Muchas decisiones fueron consensuadas con las familias de la importancia de un cambio y nos agarró como muy a principio de año eh, estos cambios y la necesidad de reacomodarnos permanentemente. Claro. Sí. ¿Y ustedes tienen como experiencia o les cuentan en las casas sobre la experiencia en las casas, cómo es para una persona con algún tipo de discapacidad? Eh, cómo la vive a la cuarentena, ¿no? ¿Qué significa para una persona quizás con discapacidad intelectual o discapacidad mental? ¿Cómo la lleva adelante? Nuestra experiencia es que por un poco nuestro seguimiento y nuestro acompañamiento diario, les está costando mucho. Muchos expresan aburrimiento eh, y muchos necesitan de un otro para poder, como apoyo, para sostener rutinas y actividades, bueno, a las situaciones en las que pudimos pasar a la atención presencial, al acompañamiento, al apoyo, lo tuvimos que retomar justamente por eso, porque se estaba tornando muy difícil en una instancia donde no hay tiempos, donde no se sabe hasta cuándo va a ser, eh, y donde había algunas señales de alerta que nos empezaron a preocupar y sentíamos que no era suficiente el acompañamiento remoto que estábamos haciendo. Y otros quizás con, con otras posibilidades, con otra posibilidad también de otros lazos sociales, pudieron sostenerlo quizás un poquito mejor. El tema del aburrimiento es un tema que aparece con frecuencia. Eh, Claro, y sí, y nosotros intentamos desde todo punto de vista eh, tratar de ofrecer opciones, de acompañar, de hacer cosas en simultáneo, pero bueno, y es todo muy nuevo. claro, sí, sí, sí. ¿Y ustedes están haciendo actividades también recreativas, digitales, para las personas que asistían al solar de integración? Sí,
Sí, sí, sí. Nosotros básicamente lo que estamos haciendo en esta etapa o sea, las personas que reciben atención remota, lo que estamos haciendo es intentando sostener la rutina, intentando sostener el lazo con el afuera, Claro. que esto es lo que se empieza como a sentir fuertemente. Esto de Mm, estar todo el día sin un contacto con un otro, sin hablar con otros, sin contarles, sin experiencias de vida distintas, sí. eh, con La alguna... gente perdón, la gente que asistía o a la gente que están asistiendo ustedes ahora, ¿vive sola o viven en familia? Ahí están las dos situaciones. Están las dos situaciones. Ajá. Las personas que viven con familia la están llevando un poquito mejor, a pesar de que a veces las familias, por eso decía, es un momento que hay que atravesar, donde las familias también atraviesan sus propias preocupaciones, donde hay eh, preguntas, demasiadas preguntas que por ahora a veces no tienen respuesta, y aún así acompañando a la persona, acompañando al entorno, Mm, la está llevando un poquito mejor. Las personas que están solas por distintas situaciones y a pesar de eso intentan sostener sus rutinas, sus hábitos, les faltan sus actividades. Entonces, a ellas quizás es donde nos enfocamos en no solo hacer el acompañamiento presencial, sino acompañarlas con llamados telefónicos, porque si bien hay algunos acompañamientos que nosotros tenemos que se sostienen de manera presencial, a veces no eran todos los días, a veces no mm, eran todas las horas, eh, y con ellos también se reforzó muchísimo el contacto con nosotros, fomentamos mucho el contacto entre pares que habían mm, participado de algún grupo en algún momento. sí. Y bueno, y hubo Oh, que muchas veces acelerar cuestiones que no estaban previstas. Muchos usaban sus celulares solo para hablar por teléfono y bueno, hubo todo como un aprendizaje rápido para que aprendan a utilizar videollamadas y otros recursos que requerían la época, ¿no? Que requería el momento. claro, claro, totalmente. Te iba a preguntar dos cosas. Una es, ¿están dando también como apoyo a los familiares de personas con discapacidad, como para ver cómo hacer para atravesar y acompañar a las personas con discapacidad en este momento? Nosotros tratamos de pensar que hoy el nuevo esquema no es solo acompañar a la persona con discapacidad, sino acompañar a todo el entorno. ¿Y de qué Mm, manera acompañarlo? Eh, Porque esto se tornó una necesidad que se veía vuelvo a repetir, se vivía con mucha angustia de los familiares. mm, El no saber, muchos hace mucho tiempo que están durante el día haciendo actividades en otros ámbitos, entonces era repensar nuevamente una convivencia familiar con personas, bueno, que como en la vida de cada uno tenía sus actividades, sus lugares, sus ámbitos en donde desarrollaba sus días. mm, Y todo eso tuvo cambios, ¿no? Entonces fue preciso
acompañar. ¿Y de qué manera lo estamos acompañando? Es a través de llamadas telefónicas, periódicas, donde hablan con distintos profesionales del equipo. Mm, Y por otro lado, proponiendo algunas actividades familiares, vamos a decir, a aquellas familias donde están dispuestas a hacerlo. La verdad es que no, desde la fundación no se pretende imponer ni obligar a nadie, sino darle herramientas para quien las quiera y pueda tomar en este momento. ¿Y qué son actividades familiares? ¿Cómo los invitan a qué? ¿A leer un cuento en grupo? ¿Qué Sí, actividades hacen se han o proponen? grabado juntos para escucharlos entre todos, se ha hecho propuestas de algún juego, estamos reuniones grupales donde tomamos distintos temas y se conversa sobre qué piensa cada uno sobre ese tema en particular. Y bueno, y algunas familias han tomado la propuesta y la están disfrutando, y a otros les cuesta un poquito más y más utilizan de alguna manera los recursos que nosotros ofrecemos para ayudarlos a encontrar de alguna manera herramientas para el obstáculo que ellos sienten que aparece, ¿no? Ujú. Buenísimo. Bueno, cualquier persona que esté acá escuchando esta conversación y quiera hacerte una pregunta o hacerle una pregunta a Mariel, solamente la tiene que escribir ahí y Mariel responde. Mientras yo sigo, porque la verdad que esta cuarentena y estas entrevistas en vivo que estoy haciendo me está dando la oportunidad que no tuve nunca desde la organización a hacer preguntas. A vos te conozco desde hace un montón y hemos trabajado juntas, pero la verdad que está bueno esto de como la entrevista. La verdad me gusta mucho. ¿Te sentís Eh, cómoda entrevistando? ¿Cómo? ¿Te sentís cómoda entrevistando? Sí, sí, sí. A veces me cuesta un poco más. Pero sí, y además me doy cuenta que soy bastante curiosa, entonces pregunto. Sí, sí, sí. Sin duda que Eh, es el ABC del entrevistador. Sí, no, lo que te iba a preguntar era, en un momento dijiste que buscabas que las personas mantuvieran las rutinas, ¿no? ¿Cómo hacen para como hacerle seguimiento a la rutina? Bueno, uno eh, de los riesgos de pensar la discapacidad es pensar que hay una fórmula, ¿no? Y que esta fórmula vale para todos. Parezco reiterativa con lo que voy a decir, pero es muy importante pensar en personas, ¿no? En personas que cada uno necesita algo distinto y lo que le va para uno no va para nosotros o para lo que nosotros necesitamos en un momento de nuestra vida. Sí, Y algunos necesitan solo organicemos un cronograma del día, donde comemos a determinada hora y también quiero decir que siempre es consensuado con el otro, ¿no? No es que le armamos una rutina de lo que tiene que hacer durante el día, sino que ajá, pensamos juntos qué es lo que tenemos que seguir sosteniendo para estar sanos, para mantenernos activos. eh, y entonces con algunas personas necesitamos llamar todo el tiempo, en un primer momento, hasta pudiste comer, pudiste levantarte, te bañaste, pudiste hacer determinadas cosas.
Y en otros fue necesario armar una especie de cronograma diario donde anotamos y donde vamos viendo juntos cómo está yendo el día a día. En otros necesitamos de las familias y en otros necesitamos estar ahí para que esa persona no se entristezca demasiado y pierda toda motivación de hacer sus rutinas diarias, ¿no? Y cuando hablo de rutinas, digo porque hay como, a partir de esta situación, ¿no? De cuarentena se generó una cosa de aprovechar el tiempo y ser hiperactivo y no parar un minuto y ser productivo. Y cuando yo hablo de rutinas, hablo de quizás poder sostener el día a día, el poder estructurar el día a día. A veces la noción del tiempo no es la misma para todas las personas, porque todas las personas tienen la misma noción de tiempo. Entonces, el a veces, si no se ayuda a organizarse, por ejemplo, las comidas diarias no se come o no se toma o no se baña. eh, entonces, eh, esa fue la idea, ¿no? De acompañar al otro en esto que se presentaba como un día a día. Eh, y de personas que terminan en una situación de aislamiento porque había ya muchas personas que, aún viviendo solas, no salían solas a la calle. Mm, Entonces hubo que, este aislamiento social preventivo y obligatorio se hizo, como a veces digo yo, en carne viva, ¿no? ¿Y qué Estar en... hicieron con esas personas que no salían? ¿Esas son las que tienen el acompañamiento presencial? Sí, sí, y un acompañamiento más extensivo de llamadas por teléfono, de utilizar disponibles. De, Claro. nos pasó situaciones de enseñarles, ¿Cómo? que nos pasó algunas situaciones de, por ejemplo, enseñarles a tomar la temperatura, tomarse la temperatura, para que supieran cómo usar un termómetro digital, y no lo Mm, sabían, claro. ¿no? Cosas que aparecieron como emergentes frente a esta situación. Mm, ok. Y bueno, y como te decía, fue pensar persona a persona. Eh, Claro. No, ¿Qué iba a porque decir? muchas veces como pensamos, y una vez fuimos a dar una charla sobre discriminación y discapacidad desde cero, y hablábamos justamente que nosotros, como está el persona con discapacidad, pero cada discapacidad es un mundo, y cada discapacidad, o sea, no sé, la discapacidad intelectual o la discapacidad física tiene distintos grados también, ¿no? O intensidades, grados creo que se le dice. Entonces, es como muy difícil decir, bueno, las personas con discapacidad necesitan tal o cual cosa, o las personas con discapacidad. Entonces, esto que vos decís de que hay que pensar caso por caso, es como muy necesario entenderlo. No es que las personas con discapacidad necesitan que les digas tal cosa o que las ayudes para, sino que depende mucho de cada una de las personas. Entonces está buenísimo este hincapié que estás haciendo de, bueno, para esta persona necesitamos la asistencia presencial, para esta persona necesitamos enseñarle cómo se usaba el celular para recibir una videollamada, porque con eso le alcanza, ¿no? Eso está... Totalmente. Y los contextos son distintos
y las situaciones socioeconómicas también son distintas. Y las necesidades que expresa esa persona, poder escuchar lo que quiere, lo que necesita, es, es fundamental para nuestro trabajo. Porque si no Claro, estamos replicando aquello que siempre criticamos, ¿no? Que es ponerlos en un molde y decir, bueno, esto requiere esto, y cuando al principio de la conversación hablaba de impacto social, parece como contradictorio, ¿no? Porque parece que por un momento uno los engloba en todo un colectivo y por mm, momentos uno dice, no, no, empecemos a abrir esto y que sea persona a persona. Y sí, es un poco ese juego, es un poco claro, ese juego, ¿no? Es la persona que puede vivir de un sueldo en un departamento que alquila, que hereda, que viva. Y la persona que necesita un apoyo una vez por semana, que lo tenga. Y la persona que necesita todos los días, ni que lo tenga una vez por semana, ni que no lo tenga, que lo tenga lo que necesita, ¿no? Y me parece que es una manera de poder sentarnos y pensar en que las personas somos todas diferentes y no podemos sí. clasificarlos por una situación eventual, diríamos, ¿no? Ujú. Sí, y una cosa que aprendí mucho de vos y del solar y de todas nuestras conversaciones, eh, es esto de la autodeterminación, ¿no? De las personas, de esta campaña que hicimos de Elijo Yo. Me parece como que en este momento, quizás, no sé, como una recomendación para las familias, pienso, más allá de que estamos quizás sobrepasados por trabajo, pero quizás darse la oportunidad de conocer a su familiar, ponele, ¿no? Me acuerdo en una de las charlas que fuimos a dar, nos pasó que nosotros decíamos, bueno, recomendaciones. Si hablas con la persona, preguntale qué le gusta comer, cómo le gusta vestirse, si se quiere cortar el pelo, cómo se lo quiere cortar, ¿no? Como estas cosas. Y al final de la charla, la chica se acercó y me dijo, ay, yo no lo puedo creer, porque yo hago todo eso, ¿no? Mi hermano dice, él tuvo una CB y quedó con secuelas, y estando él, yo le digo a mi mamá, mamá, decirle que tiene que ir al médico, ¿no? En vez de como decírselo directamente. O me decía, Marce, me doy cuenta que no le hablo a él, que no le hablo directamente. Y él entiende, ¿no? Pero como ya lo anulé, ¿no? Entonces quizás como aprovechar este momento que estamos encerrados, que es 24 horas, como para intentar ver como quién es esa persona, buscar de generar conversaciones, preguntarle si qué música le gusta, no sé, como intentar generar ese vínculo que quizás por el día a día de la velocidad a la que vamos, qué sé yo, no nos lo permitimos, ¿no? Sí, cuando para nosotros el concepto de autodeterminación es como un concepto muy importante porque refiere a ser dueño de la propia vida y, y la propia vida requiere de elecciones y esas elecciones sin duda van a tener que ver con la posibilidad de poder decidir algunas cosas y no otras y respetar esas decisiones en la medida de sus posibilidades. Pero siempre hay cosas que se pueden decidir y hay que habilitar la oportunidad de que esas personas puedan decidirlo. Y muchas veces, eh, como vos decís, la vorágine, el tiempo, eh, a veces hay algunas personas que requieren más tiempo, más tranquilidad para poder decidir. Y bueno, y eso también
es muy importante, ¿no? Que le demos el tiempo para que ellos puedan formular qué quieren decidir y sobre qué cosas quieren decidir, que tengan que ver sobre todo con su propia vida, ¿no? Con lo que les interesa tomar la decisión. Y bueno, y algunos serán un gusto de ropa y otros serán cosas más valoradas socialmente como salir a trabajar pero bueno, todo es importante para la vida de una persona, ¿no? Claro, sí. Ahora cuando decías lo de la velocidad, me acuerdo del decálogo que está en la página Elijo Yo, ¿no? Sí, Que dice, bueno, si tardo, espera, ¿no? Que estoy armando la oración o el concepto, ¿no? sí. Eso me parece buenísimo, como no intentar terminar la frase de la otra persona porque, ¿no? Como me parece que es importante, ya que estamos indeterminadamente confinados a estar adentro, darnos los tiempos, Me ¿no? parece que sí, que una de las cosas es, está como el tiempo y la productividad muy sobrevalorado en esta época, ¿no? Donde todo tiene que ser rápido. Y bueno, y hay personas que frente a este mandato están en mucha desventaja, porque requieren más tiempo que otros. Claro. Eh, y me parece que muchas de las veces se hace cosas por el otro por una cuestión solamente de velocidad, ¿no? No sé, es como se me ocurría pensarlo así. Todo es muy veloz en esta época y todo lo que requiere más tiempo parecería que hay que descartarlo. Pero cuando uno puede pensar que de esto tiene que ver la vida del otro y el respeto al otro, estamos metiéndonos, vos que nombraste la palabra discriminación, es aceptar que el otro es distinto y que tiene otros tiempos distintos a los nuestros, ¿no? Claro. Me parece que eso eh, tiene tiene que estar siempre presente en nosotros y en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Cómo nos bancamos de alguna manera la diferencia, el tiempo que el otro necesita. Y sí, es verdad que hay veces que podemos esperar y hay veces que no podemos esperarlo. Mm. Y quizás esta cuarentena es una buena oportunidad para esperar al otro. Sí. Porque bueno, para muchas personas eh, tenemos un poquito más de tiempo que el habitual. Mm. Bueno, ojalá que la gente que nos está escuchando hoy y la gente que después mire el vivo más adelante y después la gente que vea este video en YouTube, que puedan pensar, porque otra de las cosas que para mí es muy interesante es que nosotros pensamos que las personas con discapacidad son una minoría, ¿no? Como que son pocas, en realidad. ¿Viste? De repente, no sé, ves un cartel en un auto que dice de persona con discapacidad o... Eh, vos no, porque vos trabajás y estás en contacto todos los días, pero en el resto de la sociedad es como que las personas con discapacidad están casi como invisibilizadas, ¿no? Eh, y según la estadística, que para mí es muy interesante, en 1 de cada 4 hogares en Argentina hay una persona con discapacidad. O sea, Sí, yo pienso en el edificio, ¿no? En el edificio en el que yo vivo. Hay 20 departamentos. En cada departamento viven 2 o 3 personas. O sea, debe haber un montón de personas con discapacidad, ¿no? Bueno, pienso, bueno, la señora del quinto usa bastón, la señora del segundo, ¿no? Entonces, como me parece que es muy interesante tener en cuenta esto, ¿no? O sea, una si pregunta frente a esta estadística, ¿por qué tanta invisibilidad de la discapacidad? ¿No? Si tiene que ver con que realmente no lo queremos ver, no,
pienso, ¿no? O es Sí, algo que preferimos mirar a un costado, o, o esas personas no hacen suficientemente ruido como hacen otras mm, personas para ser sí, visibilizadas. Eh, sí. eh, Sí, para mí es muy raro, ¿no? Yo no sé por qué, pero digo, cuando estábamos ahí en el taller en esa empresa, cuando dije esta estadística, todos empezaron, ay, sí, mi tío, ay, mi primo, ay, mi hermano, ay, mi papá. Todas las personas tenían algún familiar directo o algún amigo con algún tipo de discapacidad. Pero la verdad es que me parece interesante ponernos a pensar esto y pensar, no lo decimos. No es que yo voy por la vida y comentando, sí, mi hermano, sí, mi papá, sí, ¿no? Como no lo bueno, hacemos tema de conversación. yo te sumo a una estadística más allá de que, bueno, uno tiene la concepción de que no todos estamos capacitados para las mismas cosas. Dice que una de cada 3 personas atraviesa en su vida alguna situación de discapacidad personal, Mm, por lo que sea, por una enfermedad, por un accidente, por mira, una... mm, o sea que tenemos que pensar que cualquiera de nosotros también puede atravesar en algún momento de su vida una situación de discapacidad, mm. una Acá condición. Rubén, acá Rubén nos pregunta, ¿las barreras en la ciudad son infinitas para los que tienen motricidad reducida? En nuestros hogares nos pasa que se les dificulta mucho moverse cuando salen de casa hacia cualquier trámite que tienen. Sí, 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 esa es una... yo igual entiendo totalmente que hoy moverse en la ciudad entre las calles rotas y la imprudencia de algunas personas como estacionar en una rampa son infinitas. Pero al mismo tiempo creo que quizás en Ciudad de Buenos Aires estamos un poquito más aventajados de lo que están en provincias y en provincia de Buenos Aires y en las provincias, que Sí, realmente algunas personas es no poder salir a la puerta, ¿no? Pero sí, total. ya es algo que hay que trabajar mucho, que no se puede pensar en inclusión social en una ciudad que no es accesible para todos, ¿no? Totalmente Mm. de acuerdo. Sí, bueno, nosotros cuando al comienzo de todo en el año 2016 empezamos con las actividades de humanizando etiquetas, nosotros lo queríamos hacer en algún lugar accesible, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ver las bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires. En el 2016 no había ninguna biblioteca accesible, ninguna. Había una sola que ahora la remodelaron, que es la Casa de la Lectura, que queda por Almagro, Villa Sí. Crespo, Almagro. Pero me acuerdo que en ese momento, en el 2016 y 2017, tenía un ascensor que no funcionaba y el baño preparado, el baño accesible estaba en el primer piso, ¿no? Entonces, o sea, no. La Después, realidad está dando vueltas. Sí, ¿cómo? pero a mí siempre pienso, ¿no? Que atrás de eso siempre hay una ideología muy fuerte, ¿no? Las personas con discapacidad no les interesa leer, a las personas con discapacidad no concurren a las bibliotecas, más allá, ¿no? Que hay una ley de accesibilidad que es bastante nueva, pero siempre todo es político, digo yo, ¿no? Sí, Todo, todo lo que tiene que ver con esto es para estas personas y esto es para estas,
conlleva una ideología muy fuerte. Cuando decimos visibilizar la temática de discapacidad, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que con tratar de poner en agenda cosas que esas personas tienen que reclamar, tienen que pedir, y en la medida en que esas personas no lo reclamen, va a ser solo una decisión política, o de políticos. Claro. Rubén dice, no hay semáforos sonoros y también es muy baja la inversión y la previsión de la inversión en los presupuestos públicos, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de los municipios del conurbano. Es verdad lo que decís de lo ideológico, también se podría dar vuelta y decir que esa ideología dicta, no quiero que las personas con discapacidad vengan aquí. Sí, también. Y hoy quiero agregar una última cosita. Hoy vi una nota, justo antes de hacer este vivo, en LinkedIn, que una señora había inventado unos barbijos para personas sordas, ¿no? Entonces, la parte de la boca era transparente para que si vos le hablas te pudiera leer los labios, ¿no? Sí, la verdad que sin duda es una complicación que muchas de las personas sordas van a tener, sobre todo porque está pensando el barbijo por mucho tiempo y para ellos es una herramienta es un medio de conectarse con el otro, ¿no? Sí, Claro, totalmente. Así que sí, me pareció buenísimo y me parece genial porque hay muchas veces como no estamos alertas en todo, ¿no? Entonces, bueno, el barbijo es la solución. Bueno, el barbijo es la solución, pero es la exclusión total de una enorme cantidad de la población, ¿no? Que solamente se puede comunicar a través de la lectura de los labios, ¿no? Sí. Así que bueno, quedan 3 minutos. ¿Hay algo que quieras agregar que no te pregunté y que vos quieras agregar? No, la verdad es que creo que charlamos un poquito de cada cosa y nada, me sentí muy cómoda, la verdad que Buenísimo. Bueno, charlamos. ¿querés decir las redes de Solar de Integración, así la gente te sigue? Facebook y Twitter es Solar de Integración, la página que nos quieran visitar es www.solardeintegracion.org.ar y no quiero dejar de recomendar la página del elijoyo.org.ar, así la gente puede entrar y va a tener cosas lindas, Buenísimo. interesantes. Rubén dice dotar de estrategias de inclusión al Estado y a todas las organizaciones. Y sí. En eso estamos. El trabajo conjunto con organismos, nosotros desde Fundación Solar de Integración, algo que no dije es participamos del Observatorio Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a partir de ahí intentamos ver algo desde las políticas públicas que podemos aportar. Buenísimo. Bueno, Mari, muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen desde el Solar. Y bueno, mañana a las 18 horas voy a hablar yo sobre Cero. Me va a entrevistar una voluntaria y que ahora forma parte de la comisión directiva, que se llama Joana. Así que vamos a hablar sobre Cero a la derecha y sobre comunicación y discriminación y sobre Cero. Y que, ¿cómo? Allí estaremos escuchándote. Ay, buenísimo, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí y a vos, Mari. Gracias a todos por las observaciones que hicieron.